el que está escribiendo esta carta le costó mucho aprender la lección que también los gentiles iban a ser parte del pueblo celestial, ¿ya? Por eso, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro tuvo que aprender que también los gentiles habían sido llamados para ser parte del nuevo pueblo de Dios. Ahora, fíjense en el versículo número 10, estamos en 1 Pedro capítulo 1, en el versículo número 10, dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, indagaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿Ya? Fíjese que estos verbos, que el verbo ahí, diligentemente, que se ocupa, o esta expresión que primero la expresión inquirir, que aparece en el versículo número 10, significa buscar con solicitud. Ellos buscaban con solicitud. También esta expresión indagar con diligencia también significa buscar con cuidado, explorar. Esa es la idea que tiene el verbo usado ahí. Ya con todo cuidado ellos querían saber de quién estaban hablando, qué es lo que estaban hablando. Y en el versículo número 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahí dice en el versículo número 11 que ellos investigaban, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias iba a ocurrir esta salvación. Realmente ellos tenían un rompecabezas, pero tenían solamente unas 20 piezas de un rompecabezas de miles de piezas. No sabían ellos qué es lo que estaban hablando, no tenían todo el panorama, ¿ya? Entonces, por eso tanta diligencia, tanto buscar e indagar, y lo hacían con mucho entusiasmo. Y entonces, hermano, aquí hay un punto muy importante para nosotros. El privilegio que tenemos nosotros, los que somos hoy día salvados, de que ellos estaban administrando un mensaje para nosotros. Ellos estaban recibiendo un mensaje que iba a tener cumplimiento ahora para ti y para mí, ¿ya? Qué privilegio entender lo que ellos no podían y nunca pudieron entender. Mire lo que dice el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban, la palabra ahí es diaconía, eran diáconos de las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Sí, hermano, era para nosotros. Ellos estaban trabajando, administrando las cosas de Dios para nosotros. Y por eso, hermanos, aquí el apóstol Pedro, ya ha destacado en el versículo número 8 que estos creyentes amaban al Señor Jesucristo sin verle, sin haberle visto. Y Pedro lo que le está diciendo: ustedes tienen una clase de amor y de fe más que nosotros que vimos al Señor Jesús. Ahora les dicen que ellos tienen un privilegio que ningún profeta tuvo en el Antiguo Testamento. Y saben, hermanos, pensar esto a uno lo llena de regocijo. ¡Qué privilegio más grande! Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo, acompáñenme, capítulo número 13, Mateo capítulo 13, versículo número 16, el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, en el verso número 16, dice ahí: les dice el Señor a los que le oían, a sus discípulos y a la gente que realmente se convirtió a Él, les dice en Mateo 13, 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y fíjese, el Señor le está diciendo esto mismo que estamos estudiando en Primera de Pedro. Ellos que estaban ahí presenciando al Mesías, al Salvador del mundo, tenían un privilegio mucho más alto que aquellos del Antiguo Testamento, que aquellos profetas, ¿ya? Y todos estos profetas murieron, perdieron su vida,
por este misterio, por escudriñarlo, muchos fueron masacrados por su fe, perseguidos por lo que anunciaban, y como leemos, se cree que Isaías fue aserrado, Jeremías murió con su pueblo, y muchos otros, nos narra la misma Biblia, cómo su sangre fue derramada por su fe en este misterio, en esta cosa que ellos querían diligentemente indagar y saber. Y los destinatarios de todo esto, hermanos, somos nosotros. Eres tú y yo, ¿ya? De todo esto que ellos no tenían y que tú puedes ahora comprender, ¿ya? Y hermanos, ellos habían sacrificado su vida por esto, ¿ya? Habían fallecido, habían muerto pensando en de quién estaban hablando, a quién se estaban refiriendo, ¿ya? Y mire, veamos lo que dice el Señor de Juan el Bautista, aquí el último profeta del Antiguo Testamento, en Mateo 11:11, Mateo 11:11, dice aquí: de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Miren lo que dice, es el último profeta del Antiguo Testamento, no hay otro mayor que él, y la razón es porque él anunció al Mesías, ¿ya? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero, mire lo que dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y hermana amada, hermano amado, tú puedes ser el creyente más sencillo, más simple, a lo mejor que nadie se ha fijado en ti. Tú entiendes y eres receptor de esta gracia que esos profetas nunca pudieron lograr entender a qué se refería. Tú, amado hermano, amada hermana, eres receptor de eso que ellos eran diáconos y administraban y la guardaban y querían saber, y ellos diligentemente indagaban. Y saben, hermanos, que el más sencillo de los creyentes hoy día, al haberse convertido al Señor, haber entendido el Evangelio por el Espíritu Santo, ese creyente es mayor que Juan el Bautista, ¿ya? Imagínense usted quién era Juan el Bautista. Entonces, hermanos, preguntémonos, esta es la pregunta que tengo hoy día para nosotros, ¿qué sufrimiento aquí en esta tierra podría compararse con el sufrimiento que tuvieron esos profetas? Si el COVID nos alcanza, no sería nada comparado con todo lo que sufrieron ellos. Si este virus nos alcanza, bueno, nosotros vamos a partir a esta maravillosa herencia que el Señor ya nos tiene preparado y reservada en los cielos. ¿Ya? ¿Qué sufrimiento se compara con esta salvación tan grande? Y ¿sabe qué, hermano? Por eso el apóstol Pedro está hablando de esto. La carta del apóstol Pedro está escrita precisamente para gente que va a entrar al sufrimiento. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les hace mirar lo que les espera en el cielo y les hace también retroceder en el pasado para que vean cómo se fue preparando esta salvación tan grande y cómo estos profetas que no entendían de quién estaban hablando ni para quién estaban administrando todas estas cosas, ahora nosotros nos podamos gozar. ¿Qué asombro deben tener hoy día ellos allá en el cielo? Yo me imagino a Abraham, me imagino a Moisés, a David, a Salomón, a Daniel, a Jeremías, a Ezequiel, a Zacarías, clamando: ¡oh, qué maravilloso! Ahora puedo entender de quién hablaba y para quién hablaba, para ellos. Y ellos ahora pueden, hermanos, asombrados en el cielo, los profetas del Antiguo Testamento están con la boca abierta, hermanos. ¿Sabía usted que los profetas estos que profetizaban de la gracia destinada a nosotros, hoy día están con la boca abierta? Hermano, ¿tú te has admirado de la salvación que tienes? ¿Te sorprende, hermano, realmente lo maravilloso que es ser salvo, alcanzado por la gracia de Dios? Esta es la razón por la cual el apóstol Pedro nos hace pensar y meditar en esto.
Ahora en el versículo número 11, volvamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 11, Primera de Pedro 1:11, dice que ellos escudriñaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿ya? Y es interesante, hermanos, que aquí se mencione el Espíritu de Cristo. Hay 4 veces en el Nuevo Testamento que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo, ¿ya? ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo? Al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de Cristo, ¿ya? Y es interesante, porque el Espíritu Santo testificaba de Cristo, y porque Cristo es Dios, el Señor es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, 3 personas que forman parte de lo que nosotros llamamos la Trinidad, ¿ya? Y el Espíritu de Cristo fue enviado por el mismo Señor, por eso se llama también el Espíritu de Cristo, porque no solo el Padre lo envía, también el Hijo lo envió para formar la iglesia y para que nosotros pudiésemos oír el Evangelio. El Espíritu de Cristo dice aquí en este versículo enviado del cielo, ¿ya? Para que nosotros escuchásemos el Evangelio. Y el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Fíjese, era Cristo mismo hablando de Cristo. Eso está diciendo literalmente este versículo. Cristo mismo estaba hablando a estos profetas y anunciando de antemano los sufrimientos que él iba a padecer por nosotros. Y dice el verso número 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. ¿Ya? ¿Qué es lo que anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? De antemano, los sufrimientos de Cristo, número 1, y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí hay un punto muy importante también, hermanos, que el Espíritu Santo quiere hacerles ver a los remitentes de esta carta que iban a sufrir la persecución por Nerón. Y él quiere decirles, hermanos, no existe gloria sin sufrimiento. No existe cielo sin la cruz. ¿Ya? El Señor Jesucristo primero tuvo que padecer y luego entrar a su gloria. ¿Ya? Por eso en el libro de Hebreos encontramos que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Cómo fue coronado el Señor Jesucristo? A causa del padecimiento de la muerte. Él pasó primero por los sufrimientos de la cruz para ser coronado. Y ese es el orden para entrar en la gloria. Primero padecer y luego el cielo y su gloria. Y saben, hermanos, nosotros hoy día sobre todo, yo creo que el Señor nos ha hecho detenernos y ha permitido esta pandemia para que entendamos esto. Primero es el sufrimiento por Cristo y luego la gloria. Hemos vivido mucho pensando en nuestro beneficio. Hemos vivido mucho en nuestro progreso material. Todos quieren tener su buena casa, su buen automóvil, sus hijos en buenas universidades, muchos proyectos muy nobles. No cabe duda, hermanos, que al Señor le agrada eso, pero nos hemos olvidado de padecer por Cristo. Nos hemos olvidado de identificarnos más con Cristo, de sufrir más vergüenza por anunciar a Cristo. Y hermanos, cuando termine esta pandemia, tenemos que vivir de la manera que la Biblia nos enseña. Dejar la comodidad, dejar esta proyección de tener vacaciones todos los veranos y de acumular, incluso de comprar seguros para esto, el seguro y seguro, y hay creyentes que gastan millones de pesos en seguros y no lo invierten en la obra del Señor. Y realmente, hermanos, es tiempo de
replantearnos cómo queremos entrar a la gloria. ¿Cómo entró el Señor a la gloria? Primero el sufrimiento. Y eso fue lo que los profetas profetizaban. Ya se nos va a cortar el tiempo. El hermano Raúl nos dijo que nos va a volver a enviar una invitación. Yo se las voy a enviar también por WhatsApp aquí en Chile y a los otros que de otros países se han conectado, por si se corta, para que volvamos y sigamos viendo lo que el asombro de los ángeles. Si aquí hemos visto en esta sección el asombro de los profetas, vamos a ver también el asombro de los ángeles. Y es muy interesante que el apóstol Pedro también nos lleve a meditar en el asombro de los ángeles, la grandeza de esta salvación que los ángeles también anhelan mirar y están sorprendidos, como dice, vamos a ver en el versículo número 12 de primera de Pedro, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 1, ahora en el verso número 12. Dice ahí en el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿ya? Y aquí el apóstol Pedro menciona a estos ángeles sorprendidos de lo que se dice en la predicación del Evangelio. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Fíjese que el apóstol Pedro habla en el versículo 12, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han anunciado el Evangelio. Y Pedro no se incluye. Se fija que Pedro no se incluye en los que les anunciaron a los remitentes el Evangelio. Y esto es muy interesante, hermanos, porque es muy probable que esta carta sea dirigida por el apóstol Pedro a gente que nunca vio al apóstol Pedro. Eran personas que se convirtieron por la predicación de Pablo y de Silas, a quien llama aquí Pedro en el capítulo 5, lo llama Silvano. El escribiente, el que escribía la carta, Pedro se la narraba, y en el capítulo 5 dice que Silvano era el que estaba escribiendo la carta. Entonces, tanto Pablo como Silvano o Silas eran los que habían anunciado el Evangelio a estas personas. Y Pedro ahora está escribiendo esta carta porque Pablo está encarcelado y va a ser decapitado. Va a ser decapitado Pablo. Entonces, el Espíritu Santo equipa a Pedro para escribir esta carta de consuelo, de preparación para estos creyentes, ¿ya? Y nos dice en el versículo número 12 que esta predicación fue por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y es un aspecto muy importante la predicación del Evangelio. Tiene dos aspectos muy importantes la predicación del Evangelio. Primero que nada, todo hombre equipado por el Espíritu Santo que anuncia el Evangelio es un emisario de Dios. Fíjese qué importante. Así dice el apóstol Pablo, así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por